La respiración celular y la fotosíntesis. La respiración celular es un proceso mediante el cual las células descomponen moléculas orgánicas con el fin de producir energía disponible para realizar trabajo o ATP. El primer paso de la respiración celular es la glucólisis, un proceso mediante el cual se busca degradar una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. Este proceso ocurre en el citosol y no requiere de oxígeno. Se lo puede resumir en dos pasos. El primero, que es la fase de inversión de energía, en donde la célula utiliza dos moléculas de ATP para fosforilar a la glucosa y hacerla más reactiva, y se forman compuestos intermedios hasta llegar a dos moléculas de G3P. En la fase de obtención o pago de energía, cada G3P se oxida produciendo NADH y se generan 4 moléculas de ATP mediante la fosforilación a nivel sustrato. La ganancia neta de la glucólisis es 2 ATPs y 2 NADH. Si hay oxígeno disponible, el piruvato entra en la mitocondria por transporte activo y se convierte en el acetil-CoA. Mediante un complejo multienzimático en donde se libera CO2, el resto del piruvato se oxida, se forma el acetato y se genera NADH. Se une la coenzima A y se forma el acetil-CoA, que está listo para entrar en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el segundo paso de la respiración celular y este ocurre en la matriz mitocondrial. Su función principal es extraer energía de moléculas orgánicas como la glucosa en forma de NADH, FADH2 y ATP. Aquí el acetil-CoA se une con el oxaloacetato para formar el citrato. A través de una serie de reacciones el citrato se transforma en oxaloacetato de nuevo y así que pueda seguir dándose el ciclo. En este proceso se liberan dos moléculas de CO2 y se produce 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Luego sigue el último paso, que es la fosforilación oxidativa, que se compone de la cadena de electrones y la quimiósmosis. La cadena de electrones es también llamada cadena respiratoria y es la última fase de la respiración celular. Esto ocurre en la membrana interna de la mitocondria y su función es transferir los electrones que provienen del NADH y FADH2 a través de una serie de complejos proteicos para formar agua cuando los electrones llegan al último receptor de electrones, que es el oxígeno, y así producir ATP mediante la fosforilación oxidativa. Cuando los electrones pasan a través de los complejos 1, 3 y 4 se bombean protones hacia el espacio intermembrana, los mismos que van a regresar a la matriz mitocondrial por el proceso de quimiósmosis, a través de la enzima ATP sintasa. Este flujo de protones impulsa la rotación de la enzima que fosforila ADP y lo transforma en ATP. Ahora hablaremos de la fotosíntesis, que es la transformación de energía de la luz en energía química que es almacenada como glucosa u otros compuestos orgánicos. Este proceso se produce en plantas, algas y ciertos procariontes. La fotosíntesis se divide en dos fases: la fase oscura, que son las reacciones independientes de la luz, y la fase luminosa, que son las reacciones dependientes de la luz. Las primeras que se dan son las reacciones dependientes de la luz, que ocurren en la membrana de los tilacoides, y su objetivo es transformar la energía solar en energía química, en forma de ATP y NADPH. Aquí se da el flujo no cíclico de electrones y el flujo cíclico de electrones. El no cíclico inicia en el fotosistema 2 y pasa al 1. Se produce ATP y NADPH cuando los electrones pasan por una cadena de electrones y se libera oxígeno a través de la fotólisis del agua, que llega al fotosistema 1, y esta agua es proveniente de las raíces en su mayoría. Luego tenemos el flujo cíclico de electrones, en donde solamente participa el fotosistema 1 y produce ATP, pero no NADPH ni oxígeno. Aquí los electrones regresan al fotosistema. Y esto se da porque el ciclo de Calvin, que es la fase oscura, necesita de más cantidad de ATP que de NADPH. En el ciclo de Calvin, que es un proceso que ocurre en el estroma, su objetivo es fijar el CO2 y formar la glucosa. Este se puede dividir en tres pasos. El primero, que es la fijación del carbono, en donde el CO2 se une con la ribosa 1,5-bifosfato gracias a la enzima Rubisco. En la reducción, se forman moléculas de G3P usando ATP y NADPH y sale una molécula de G3P, la misma que es considerada la ganancia neta y es el precursor de la glucosa. La última es la etapa de regeneración, en donde se regenera la RVP para continuar el ciclo.
El resultado es formar glucosa a partir de CO2. Estos procesos generan un ciclo complementario, que mantienen en equilibrio la energía, gases en la célula y en el planeta, porque durante la fotosíntesis la planta usa la luz solar, el agua y el dióxido de carbono para producir glucosa y oxígeno. Luego, en la respiración celular, esa glucosa y ese oxígeno se usan para obtener ATP, liberando nuevamente CO2 y agua. Así, los productos de la fotosíntesis son los reactivos de la respiración y los productos de la respiración son los reactivos de la fotosíntesis.